Medianoche del miércoles 11 de marzo, ya estamos entrando hacia el jueves y bueno, y en las últimas horas volvió a ponerse un tema de agenda que, si bien nosotros siempre lo tenemos presente y también algunos medios, vale decir, y es el tema del sector de discapacidad, sobre todo los profesionales que trabajan en discapacidad de diferentes áreas, donde es específicamente salud, lo que es transporte, el acompañamiento, también los centros, y están en peligro, y no exagero, más de 100 centros terapéuticos y hogares para personas con discapacidad en todo el país. Hay que tener en cuenta que los hogares literalmente funcionan las 24 horas. Allí permanecen personas con discapacidad que quizás su familia por diversas razones no puede tenerlos con ellos. Algunos son personas mayores, y lo vemos aquí en Rufino, que no tienen familiares, han quedado huérfanos, o quizás tienen hermanos que también son personas muy mayores. Y como decía, esto afecta a miles de familias en todo el país. La situación del sistema de atención a las personas con discapacidad está realmente en peligro. Organizaciones del sector anunciaron un cese de actividades para el próximo viernes 13 y también para los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo para visibilizar, esta crisis que se viene acumulando desde hace mucho tiempo. En este caso, el reclamo central tiene que ver con atraso en los pagos a prestadores del sistema. Como te decía, los centros terapéuticos, transportistas, acompañantes terapéuticos, instituciones educativas especiales, particulares y profesionales que brindan servicios esenciales. Según denuncian las organizaciones del sector, existen demoras importantes en los pagos provenientes de programas estatales como PAMI e Incluir Salud, que datan de octubre del año pasado, lo que rompe la cadena de financiamiento de muchas prestaciones, sobre todo teniendo en cuenta la inflación creciente, por más que se niegue. Y para entender la dimensión de este problema hay que recordar que el sistema argentino de discapacidad funciona a partir de una red compleja. Recordemos también, y vamos a hablar pronto de lo que es la ANDIS, que fue, si se quiere, degradada. El Estado fija los aranceles, financia parte de las prestaciones y coordina política a través de estos organismos, como insisto, como dije, degradados, como la ANDIS, en medio de un escándalo de corrupción, de escuchas que involucran incluso a Karina Milei, coimas, y ahora la ANDIS, que funcionaba como una agencia sin estar bajo la órbita de otro organismo o de otro ministerio, está bajo el Ministerio de Salud. Gran parte de los servicios concretos los brindan instituciones privadas, cooperativas o profesionales independientes. Y cuando esta cadena de pagos se interrumpe o se retrasa durante meses, el impacto no queda solo en los prestadores. En realidad termina repercutiendo directamente en las personas con discapacidad y en sus familias, que dependen de estas terapias, del transporte especializado, la educación adaptada o la asistencia cotidiana para poder desarrollar su vida diaria. Como te decía, muchas de las personas incluso viven en esos lugares. Por eso el conflicto actual no es simplemente un reclamo sectorial. Lo que está en discusión es la sostenibilidad de un sistema que garantiza estos derechos básicos reconocidos por la legislación argentina y también convenios internacionales. Es realmente triste ver esto y lamentablemente uno ve, como sucede con otras luchas, en donde el sector está solo, no hay un acompañamiento a la sociedad, como que la sociedad en su conjunto, si bien tiene sus propios problemas, mira hacia otro lado. Argentina tiene un marco normativo amplio en materia de discapacidad, por más que se lo intente destruir, pero la discusión que vuelve una y otra vez es si esas leyes se traslucen efectivamente en políticas públicas sostenidas en el tiempo, no solo lo que está escrito en el papel, por ejemplo, en lo que es la ley de emergencia de discapacidad, que no se está cumpliendo para nada, y no debería ser una emergencia, debería ser una política permanente
de ir ampliando los derechos, las prestaciones. Hubo un ministro que hace un tiempo sostuvo: el Estado no tiene la culpa si tenés un hijo con discapacidad. Miren qué grado de maldad que predomina en este gobierno. Hay muestras cotidianas. Si una persona, una familia tendría que hacerse cargo de ese familiar con discapacidad por su cuenta, sin una obra social, sin estos programas, gastaría millones por mes. Hay casos en donde tienen que recibir múltiples terapias casi todos los días o todos los días, ir a centros específicos, educativos y terapéuticos, tener acompañantes permanentes o estar en un hogar, medicamentos. Saquen la cuenta a grosso modo. Hoy los salarios no alcanzan ni para familias que no requieren de ningún tipo de estos servicios, de estas prestaciones, imagínense, en los casos que estoy mencionando. Y en este sentido, la situación actual también refleja una atención más amplia sobre el rol del Estado, en un momento en donde tenemos un gobierno encabezado por Javier Milei que dice que el Estado no tiene que hacerse cargo de muchas cosas. En un contexto de ajuste fiscal y reducción del gasto público, donde muchos sectores vinculados a los servicios sociales, como salud, educación o justamente discapacidad, advierten que los recortes o demora en los pagos pueden poner en riesgo prestaciones esenciales. Y este desafío es enorme, porque cuando se habla de discapacidad no se está hablando de un sector económico más. Se habla de derechos humanos, de inclusión, de dignidad. Y además, miles de trabajadores que sostienen diariamente este sistema, con una vocación y una dedicación enorme. Y la pregunta es sencilla pero profunda. Si una sociedad se mide también por cómo cuida a quienes más lo necesitan, ¿qué lugar hoy ocupa la discapacidad dentro de las prioridades del Estado argentino? Como esto lo podemos trasladar a muchos más sectores, pero hoy quería editorializar justamente sobre un sector que no ha dejado de estar en lucha los meses anteriores, y cuando digo meses incluyo a gobiernos anteriores, porque siempre aparece la típica: no los vi antes, y es mentira y puedo dar fe. Pero ¿hasta cuándo la sociedad en su conjunto, aunque no la afecte directamente, y como sociedad vamos a aceptar que se sigan atacando a los más vulnerables, a los niños